Próximo pasado cerraba la presentación de listas para la próxima asamblea electoral de la cooperativa. Se presentaron dos listas, la lista amarilla y la lista verde. Con posterioridad a eso, el Consejo de Administración tiene que evaluar las presentaciones, que se reúnan todas las condiciones en ambas listas. Al presentarse la lista amarilla, se ve que los candidatos propuestos se encuentran dentro de las previsiones estatutarias, por lo tal se oficializa la lista amarilla, y al analizarse la lista verde, presentada el día 19, se notan las siguientes irregularidades, que se las paso a leer. El documento de presentación de lista no enumeraba candidatos titulares ni candidatos suplentes, ni identificaba ni separaba claramente qué candidatos tenían la titularidad y cuáles eran suplentes. Dicho documento presentaba una lista relativa de 127 personas, Respecto del candidato Mario Liera, no se encontraba dentro de las prescripciones estatutarias por no poseer el formulario con los avales correspondientes. El candidato Guasura tenía a la aval Cristina Raj inhabilitada. El candidato Balbiani tenía la aval Ansuino Nidia inhabilitada por deuda. El aval Izarriaga inhabilitada. Candidato Gil no se encontraba dentro de las prescripciones porque su aval Candia se encontraba inhabilitada. Candidato Quiroga, su aval Cortondo se encontraba inhabilitado por pagar fuera de término. Candidato Gómez Sebastián, su aval Oller no existía con ese número de documento. Candidato Herrera Cristian, su aval Machillo, él no es socio de la cooperativa. Candidato Moreno, su aval Cañizo Héctor estaba inhabilitado. Candidato Benítez Julio, su aval Nasser José estaba inhabilitado. Candidato Recabarren Agustín, su aval de Medio Sergio estaba inhabilitado. Candidato Rizzo Alexander, sus avales Sarabia y Bulán se encontraban inhabilitados. Candidato Luna, su aval Oliva se encontraba inhabilitado. Candidato Freigenberg, su aval Aguirre se encontraba inhabilitado. Candidato Batles, su aval María Carlos Antonio, no constaba como socio con ese número de DNI. Candidato Cugnoli, no constaba la presentación de su formulario con los avales respectivos. Candidato Befumo Alberto, igual no se encontraba la planilla con los avales correspondientes. Candidato Giorgi Mirta, no se encontraba la planilla con los avales correspondientes. Candidato Bilbao Rosana, no constaba la planilla con los avales correspondientes. Candidato Auri Sergio, su aval Rivarola Alfredo estaba inhabilitado. Candidato del Prado María, su aval Carmizano Mario se encontraba inhabilitado. Candidato Anselmo Pablo, su aval Mojica Fabián, no constaba con ese número de DNI como socio de la cooperativa. Candidato Ojeda Miguel, se encontraba el candidato inhabilitado, su aval 10 Verónica inhabilitada y su aval Barrio Nuevo Barrueto inhabilitada. Candidato Gervasio inhabilitado por deuda, el aval de Gervasio Abigail inhabilitada y el aval Mares Héctor inhabilitado. Candidato Armendano Romina, su aval Rachia Rolando inhabilitado. Candidato Olivera, su aval Florentino Alejandro inhabilitado. Candidato Bonifacio, su aval Ward Verónica inhabilitado. Candidato Pelendier, su aval López inhabilitado. Candidato Caronini, su aval Taborda Lorena inhabilitado. Candidato Latapié, su aval Isaza Graciela inhabilitada y su aval Marmisoli Marcelo no es socio de la cooperativa.
Bueno, esas fueron las irregularidades que se encontraron en la presentación del día 19. El Consejo de Administración, que se reunió el día 21, decide correr traslado a la lista verde, tal cual lo establece el estatuto, por el término de 3 días, para que esas irregularidades fueran subsanadas. Es decir, que el día 21 de julio, mediante un acta notarial, dichas irregularidades fueron notificadas al apoderado de la lista verde, haciéndole saber que contaba con el término de 3 días a fin de subsanarlas, tal cual el artículo 36, inciso B del Estatuto Social, manifiesta que el Consejo de Administración deberá expedirse y si los candidatos propuestos se hallan o no dentro de prescripciones estatutarias de dichas observaciones, se da traslado para que la lista dentro de los 3 días subsane dichas irregularidades. Con fecha 22 de julio se presenta la lista verde a responder esta intimación y adjunta una nota con el detalle de las correcciones, una nueva lista de candidatos, planillas con firmas de candidatos a delegado y avales ante una escribanía. De los candidatos, estas planillas correspondientes a los candidatos Cuñoli Héctor, Befumo Alberto y Bilbao Rosana. Presenta fotocopias de planillas de candidato a delegado Marfil José y Bugner Jimena, y se aclara en nota que si bien constan firmando el libro de la cooperativa, estos 2 candidatos no integrarán la nueva lista que presenta. Fotocopia de planilla de Liera Mario, candidato a delegado titular. Bueno, presentado esto, el Consejo de Administración vuelve a analizar la nueva presentación y surge lo siguiente. 1. La lista de candidatos. Se compara la lista presentada al momento del cierre de lista con la presentada nuevamente. La nueva lista de candidatos a delegados titulares y suplentes que se adjunta es correcta, en cuanto identifica así la lista, los candidatos con su DNI y su número de socio, se enumeran los candidatos del 1 al 119 y además se separan los 89 titulares de los 30 suplentes. Por lo tanto, dicha lista es formalmente correcta. Los 89 candidatos delegados titulares son los mismos que se presentaron en la lista original el día 19 y además se encuentran ubicados en el mismo orden. Los candidatos a delegados suplentes no respetan el orden presentado en la primera lista y tienen otra ubicación. Respecto de la lista original, la nueva lista del listado de candidatos a delegados suplentes se ha suprimido a los siguientes candidatos. Es decir, lo que presentaron el 19, retiraron a los candidatos Ojeda Miguel, Gervasio Fernando, Cuñoli Héctor, Befumo Alberto, Giorgi Mirta, Bilbao Rosana y Latapie Marisol. De estos candidatos a delegados que fueron observados e informados a la lista verde por las siguientes razones: Ojeda Miguel, Gervasio Fernando por haber estado inhabilitado, los socios Cuñoli, Befumo, Giorgi y Bilbao por no contar ni su firma ni la de sus avales. La presentación de planillas por escribanía de los socios Cuñoli, Befumo y Bilbao nuevamente, siendo que habían sido retirados, no buscaba sostener su candidatura, sino el uso de sus avales en favor de otros candidatos de avales habilitados, reemplazar avales inhabilitados por los avales de estas personas que habían sido sacadas de la lista. Los 7 candidatos delegados suplentes originales fueron reemplazados por Leiva Carlos, Sánchez Brisa, Aguirre Zavala, Selena, Benítez Marcela, Rivarola Leonor, Soray Fernando, Linares Fernando. A su vez adjuntaron una nota. Dicho documento original es presentado el 22 del 7, como dijimos. Mediante esta nota y documental de referencia, el apoderado de la lista verde busca corregir las irregularidades observadas.
Respecto al candidato Guasura Leonardo, su aval Cristina, inhabilitada, es reemplazada por Sánchez Fabián. Sánchez Fabián era uno de los avales de Puchey y Raimundo, que es la octava planilla excedente entregada al momento de cierre de lista. El candidato Balbiani Rosende Ansuino Nidia, que estaba inhabilitada, es reemplazada por Pirola Juan Carlos. Pirola Juan Carlos era un aval de Puchey y Raimundo ya referido. Balbiani Rosende, su aval, y Sarriaga Mirta, no es reemplazado, por lo que el candidato Balbiani Rosende poseería solamente 3 avales. Candidata Gil Patricia, su aval Candiana, inhabilitada, es reemplazada por Valdisaiti Paola Romina. Valdisaiti es aval de Pucheu. Candidato Quiroga Rubén, su aval Cortondo Gustavo, es reemplazado por Rul Milton. Rul Milton es el cuarto aval de Pucheu, ya referido. Candidato Gómez Sebastián, su aval Olier Juan, inhabilitado, es reemplazado por Simón Juan Carlos. Simón es aval de la Tapie Karina, que ya fuera suprimida como candidata delegada suplente, pero se pretenden usar sus avales en favor de otros socios. Candidato Herrera Cristian, su aval Machillo El, inhabilitado, es reemplazado por Barrera Aurelia Mercedes. Barrera es aval de la Tapie Karina. El candidato Moreno Juan Carlos, su aval Cañizo Héctor, inhabilitado, es reemplazado por Bloch Benjamín. Bloch Benjamín es aval de Canoni Viviana, candidata delegada suplente en el puesto 28. Por lo tanto, la candidata delegada Caroni quedaría con 3 avales, o se puede entender que dicho aval es pretendido que avale a 2 personas. Candidato aval Nacer José, candidato Benítez Julio, su aval Nacer José, inhabilitado, es reemplazado por Kerle Rosana. Kerle Rosana es aval de Caroni Viviana. La candidata delegada Caroni quedaría entonces con 2 avales. Candidato Recabarren Agustín, su aval de Medio Sergio, inhabilitado, es reemplazado por Quiroga Rubén. Quiroga Rubén es otro aval de Caroni Viviana, por lo tanto la candidata delegada Caroni quedaría con un solo aval. Candidato Rizo Alexander, su aval Sarabia María Belén, es reemplazada por Villalba Marta Alicia. Villalba es aval de Pelendier Mario, candidato a delegado suplente en el puesto 29. En este caso, Pelendier Mario quedaría con 3 avales, o el aval estaría avalando en 2 oportunidades. El aval Bulán Cristian, inhabilitado, es reemplazado por Álvarez Claudia Aide. Álvarez también es aval de Pelendier, por lo que en este caso Pelendier quedaría con 2 avales. Candidato Luna Gabriela, su aval Oliva Carlos, es reemplazado por Videla Joshua Jorge. Videla también es aval de Pelendier, por lo tanto Pelendier quedaría con un solo aval. Candidato Freiberger Ricardo, su aval Aguirre Ramón, es reemplazado por Solondeta Norma. Solondeta es aval de Cugnoli. Cugnoli fue retirado como candidato de delegado suplente, pero pretende utilizarse sus avales. Candidato Batres Lisi Ailén, su aval María Carlos Antonio, es reemplazado por Navarro Oscar Arnaldo. Navarro es aval de Cugnoli, quien también fue retirado, quien me manifesté que fue retirado de la lista. Cugnoli Héctor, propuesto en el listado original como candidato a delegado suplente inhabilitado, es retirada su candidatura y es reemplazado conforme más arriba se expresó. Befumo, igual, es retirado y reemplazado. Giorgi, por ser inhabilitado, también fue retirada y reemplazada. Bilbao Rosana, en la misma condición. Candidato Auri Sergio, su aval Rivarola Alfredo, es reemplazado por Mesineo Irma. Mesineo es aval de Cugnoli Héctor, cuya candidatura se retiró, pero se pretenden usar sus avales. Candidato del Prado María, su aval Carmizano Mario, se reemplaza por Álvarez Carlos. Álvarez es aval de Cugnoli, que se retiró su candidatura y se pretenden utilizar sus avales. Candidato Anselmo Pablo, aval Mojica Fabián, se reemplaza por Rivetta Migliorata Azucena. Rivetta es aval de Bilbao, cuya candidatura se retiró.
Ojeda Miguel, candidato Ojeda Miguel, por estar inhabilitado se deja sin efecto la candidatura y se lo reemplaza conforme se expresó arriba. Candidato Gervasio Fernando fue reemplazado por estar inhabilitado. Candidato Armendano Romina, su aval Rachia Fernando, inhabilitado, se reemplaza por Sepúlveda. Candia Cristina, Sepúlveda aval de Bilbao, cuya candidatura se retiró. Candidato Olivera Graciela, su aval Florentino Alejandro se reemplaza por Rondal Saúl, que es aval de Bilbao, cuya candidatura se retiró. Candidato Bonifacio Cristian, su aval Guar Verónica se reemplaza por Godetti Dora, Godetti aval de Bilbao, cuya candidatura se retiró. Candidato Pelendier Mario, su aval López Marcelo se reemplaza por Ollarzo Manuel. Ollarzo es aval de Befumo, cuya candidatura se retiró y se dio de baja. Candidato Caronini Viviana, su aval Taborda Lorena, es reemplazada por la Regina Nicolás. La Regina es aval de Befumo, cuya candidatura se retiró. Candidato Latapie Karina, en el puesto 28, se encontraba habilitada, pero el apoderado informa que se baja su candidatura. De este hecho no se presenta ningún tipo de manifestación firmada por la candidata en sentido a renunciar. Esas son un poco las irregularidades. El inciso A del artículo 36 del estatuto dice que cada uno de los asociados candidatos será propuesto por escrito, en formulario entregado por la cooperativa y avalado con su firma por 4 asociados, sumando a la lista el total de avales que resulte de la cantidad de candidatos a delegados titulares y suplentes. Por lo tanto, de esa redacción surge que el aval es personal y específico de cada uno de los candidatos y que cada candidato debe ser avalado por 4 socios diferentes. No es correcto, tal como surgiera de la nota presentada por el apoderado de la lista verde al cierre de las listas, que lo que cuenta es el número total de avales y que los mismos son a la lista y no a la persona. Prueba clara de lo que se expone es que en el libro y en las planillas que firman los avales queda claro que se proponen y respaldan a un candidato y el respaldo no es genérico. Es por esta razón que en caso de no ser válida la candidatura del delegado propuesto, se invalida la totalidad de sus avales dados a su favor. Bajo las premisas antes mencionadas, la forma correcta de corregir las irregularidades que se informaron a la lista verde era la siguiente. En caso de candidatos a delegados, ya sea titulares o suplentes inhabilitados, para resolver esta irregularidad debía presentarse una nueva planilla con el candidato a delegado que reemplaza al inhabilitado y sus 4 avales que lo proponen y lo respaldan. En caso de avales inhabilitados, debieron presentar una nota con la firma certificada del reemplazante, informando expresamente a qué aval reemplazaba y a qué candidato a delegado se quería avalar. La corrección de las irregularidades de la nota presentada. La situación de la candidata delegada Latapie Karina. A pesar que se le informó a la lista verde que la delegada Latapie Karina estaba habilitada y no así sus 2 avales, el apoderado opta por dejar sin efecto su candidatura y reemplazarla por otra, utilizando una planilla sobrante. El estatuto admite la rectificación de irregularidades denunciadas, pero no admite que se modifique la lista dejando sin efecto las candidaturas de un delegado oportunamente habilitado, y mucho menos si tenemos en cuenta que la decisión del apoderado no está respaldada por la renuncia de dicho candidato a delegado. La situación del candidato a delegado Balbiani Rosende. Del delegado Balbiani Rosende se denuncia como inhabilitado a uno de sus avales, Izarriaga Mirta, que no es reemplazada. Por ello, el candidato a delegado posee solamente 3 avales y no 4 como requiere el estatuto. La situación de los restantes candidatos a delegados inhabilitados. Los restantes candidatos a delegados inhabilitados de la lista verde fueron reemplazados presentando planilla con nuevos candidatos a delegado y nuevos avales.
Por último, la situación de los avalistas inhabilitados. La corrección de irregularidades que intenta la nota adolece de la siguiente falencia. No aplica el método correcto para resolverlas, ya que en vez de presentar notas con firmas certificadas de avalistas que reemplazan a los inhabilitados informando a quién reemplazan y a quién avalan, utilizan avales de delegados presentados en la lista original o avales de planillas de delegados cuya candidatura se ha bajado. La forma es incorrecta y contraria al estatuto, ya que ignora la cualidad fundamental del aval, que es su condición específicamente personal y específica que lo vincula a una persona en particular a la que respalda. Por ello no es posible trasladar unilateralmente y por decisión de un apoderado la firma que avala a su candidato específico de uno a otro, pues se está contrariando la voluntad del avalista. La nueva presentación no cumple con dicha disposición, pues el apoderado ha imputado los mencionados avales a personas distintas para las que fueron suscriptas, haciendo un uso ilegal de las facultades al reemplazar la voluntad de los mencionados avalistas. La normativa estatutaria no admite interpretaciones, pero además se refleja en el texto que encabeza la planilla que el avalista firma. Allí queda claro que esa persona apoya y respalda en específico a un candidato a delegado y no a otro. Si los avales fueran móviles e intercambiables, carece de sentido que conste en una planilla que lo vincula a un candidato. Bastaría solamente confirmar un listado de avalistas para llegar a un número requerido. Pero además de lo expuesto, del detalle que arriba se realiza, surge claramente que al pretender utilizar avales de candidatos a delegados titulares o suplentes que integran la lista, se ha privado a alguno de ellos de todo o en parte de los avales que requieren para sostener su candidatura. Es el caso de los candidatos a delegados suplentes Pelendier Mario y Caroni Viviana, a quienes se le quitan avales conforme el detalle antes mencionado y por lo tanto carecen de cantidad de avales que dispone el estatuto. El artículo 36, inciso B del estatuto, expresa que luego de conceder el plazo de 3 días para subsanar las irregularidades y presentada nuevamente la lista dentro del plazo establecido, el Consejo debe oficializar las listas que cumplan con las previsiones estatutarias y rechazar aquellas que no lo hagan, dentro del plazo de 72 horas. No obstante haber contado con el plazo de 3 días adicionales que dispone el estatuto para presentar la documentación conforme el mismo, la lista verde no ha cumplido debidamente. Corrido vista al síndico, el mismo presta su conformidad con todo lo expresado, no estando admitido que sea posible que un socio avale a más de un candidato, tal que no existe la posibilidad del doble aval, ni tampoco que se use un aval para otro candidato al que avaló, como asimismo que cada candidato debe tener 4 avales, que no se cumplió conforme se detalla, la conclusión es que la lista verde no completa la cantidad de avales mínimos por socio que requiere el estatuto. Nos referimos específicamente a la situación de los delegados candidatos Balbiani y Rosende, Pelendier y Caroni, que no reúnen la cantidad de avales necesaria por no haber sido subsanada la inhabilitación de uno de los avales en el primer caso y por haber sido privados de parte de sus avales en los otros 2. Dado que no es posible trasladar unilateralmente avales de un candidato a otro por decisión unilateral del apoderado, se debe considerar no subsanadas las irregularidades que afectan a los restantes avalistas detallados en los puntos anteriores y que por decisión del apoderado se pretenden trasladar firmas de unos a otros. Finalmente, se debe considerar que el reemplazo de la candidata delegada suplente, la Tapie Karina, propuesta en la lista original y habilitada conforme estatuto, es inválido. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Administración, por unanimidad, resuelve no oficializar a la lista verde para participar de las elecciones programadas para el 3 de agosto del 24
atento a no haber dado cumplimiento a las previsiones estatutarias. Oficializar a la lista amarilla conducción por cumplir con las previsiones estatutarias y concordantes del estatuto, y siendo la única oficializada, se deja sin efecto la convocatoria de elecciones y se proclama a los candidatos a delegados de la lista amarilla conducción conforme lo previsto en el artículo 36, inciso B, último párrafo.